Oye, pues Claudia, primero muchas gracias por venir, de verdad, por ayudarme a dar este banderazo del podcast, de la revista. Te lo agradezco mucho y pues estaba leyendo tu currículum, de verdad. Sí, me impresionó bastante. Tienes mucha preparación, Gracias. sobre todo en la parte del conductismo, de la psicología conductista. Yo había escuchado pues muchas cosas de las diferentes corrientes de la psicología, porque he conocido psicólogos, pero bueno, antes de entrar a lo que viene siendo este tema, platícanos un poco de ti, qué te gusta, qué áreas te gustan de la psicología. Bueno, pues antes que nada, Dani, muchas gracias por la invitación. De verdad espero que se te conceda todo el éxito en esta nueva visión que tienes de hacer este proyecto. Creo que eres una persona determinada a hacer las cosas y eso pues es fundamental para lograr los objetivos. Gracias. Entonces, pues bueno, yo muy contenta de estar aquí, de colaborar y de pues hacer este podcast que seguramente a alguien le va a servir mucho, ¿no? Claro. Pues mira, yo soy psicóloga, soy egresada de la Universidad de Morelia y manejo el enfoque cognitivo-conductual. Lo dices bien, en psicología se manejan básicamente 4 enfoques y pues dependiendo de las técnicas y de las características que definen a cada uno de estos enfoques, pues es lo que hace que haya esta cuestión de tener 4 enfoques en psicología. Yo me decidí al enfoque cognitivo-conductual porque de los enfoques que se manejan es el que tiene un sustento científico. Y de ahí pues ahorita, digo, la psicología, al igual que muchas ciencias o muchas ramas de la ciencia en todas sus vertientes, tienen muchos avances. Entonces, ahorita hay una cuestión muy ligada a la psicología que son las neurociencias. El estudio del cerebro y cómo funciona y cómo repercute en el comportamiento, que se activa, que no se activa, que funciona, que no funciona. Entonces, pues de verdad, a mí me encanta lo que hago, me gusta mucho mi profesión y pues bueno, al final es también la cuestión de trabajar con el ser humano, que es lo más importante que hay en la Tierra, ¿no? Claro, claro. En este caso, este enfoque del conductismo, de lo conductual, más o menos, ¿para qué funciona? ¿Qué es? Bueno, mira, algunas de las corrientes, en el caso del conductismo se le concede mayor importancia al comportamiento. Está fundamentado en que si tú aprendes comportamientos que no son adecuados, pues esos comportamientos te van a llevar a situaciones en donde tú vas a estar pues en ocasiones en desventaja o en problemas o vas a tener situaciones que resolver. Se trabaja y se interviene directamente con los comportamientos. El enfoque humanista, que es otro de los enfoques, pues obviamente le concede más importancia a lo que es el ser humano y a todo su potencial que tiene y cómo lo puede desarrollar para llegar a lo que decía Abraham Maslow, a la autorrealización. Él decía que todos los seres humanos tenemos ese potencial y que podríamos llegar a la cúspide de todos nuestros objetivos, ¿no? No todos lo logramos porque es la gran interrogante. Entonces en eso se enfoca el humanismo. Ajá. Y la tercer corriente sería el psicoanálisis, que pues es donde es el origen de la psicología. El padre de la psicología pues fue se me fue, y tan importante, como se ve que no es mi enfoque, es Sigmund Freud, ¿no? Freud. Entonces, pues bueno, de ahí se van fundamentando todos los demás enfoques, ¿no? Claro. Y hay otro enfoque que es el sistémico, que trabaja con lo familiar exclusivamente. Entonces sí hay varias ramas, así como me imagino como en derecho, en administración, en todas las carreras, en donde hay diferentes especialidades o maneras de llevar el desempeño profesional, ¿no? Claro, y me imagino que son muy amplias porque también en estos casos dirás,
Antes existían abogados que, por ejemplo, litigaban penal, civil, mercantil, laboral, fiscal, administrativo, agrario, ambiental, propiedad industrial o que fuera. Ahorita, en estos tiempos, pues es muy complicado, ya como lo que yo creo, ahora sí que los paradigmas están para romperse, pero realmente lo que yo pienso es que todas las carreras tienen diversas vertientes y cada una es tan amplia que ya a lo mejor no nos alcanza la vida para ejercerlas todas. Exacto. Sino a lo mejor, ok, aprender un poquito de todo lo demás, pero saberle, o ser especialista en una cosa, porque luego, pues a lo mejor ya luego no buscan tus servicios porque dicen, no, pues es que no sé en realidad cuál es el enfoque de esta persona. Fíjate que de repente eso me llama mucho la atención y es algo que pasa, ¿no? Yo que atiendo a personas en la consulta privada, me llegan y de repente ya vienen de otros procesos terapéuticos y les pregunto, bueno, ¿y qué enfoque manejaron en el proceso? No me saben decir, ¿no? Entonces eso que mencionas es importante porque al final cada enfoque se distingue por las técnicas que se aplican. Ajá. Y aunque trabajamos sobre lo mismo, al final todos los enfoques psicológicos están orientados a trabajar sobre el ser humano, sobre sus pensamientos, sobre sus conductas, sobre sus sentimientos y emociones. La manera de hacerlo varía un poco, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis es un enfoque que se centra mucho en lo que ya pasó, en el conflicto vivido o en los traumas o en situaciones no resueltas. Entonces, pues de alguna manera tiene una implicación en lo que está viviendo la persona en el día a día, en la actualidad. Sin embargo, pues bueno, ese sería el psicoanálisis. El cognitivo-conductual pues hace uso o interviene sobre las conductas, pero utilizando la parte cognitiva, tus pensamientos, tu memoria, tu atención, tu concentración, y es un poco más, desde mi punto de vista, más clínico y más sustentado, como te lo mencionaba antes, en una cuestión científica. Ok. O sea, por ejemplo, si vamos a suponer, te toca atender a un paciente que a lo mejor ya estuvo tomando terapia con alguien más, ¿crees que sería más complicado atenderlo que cuando no ha tomado alguna terapia? O sea, me refiero a lo siguiente, si tiene digamos, algún un vicio, costumbre o algo programado que en realidad nosotros también nos programamos, ¿no? Sí, claro. Eso es una realidad, ¿eh? Los seres humanos actuamos con muchos automatismos y muchos vicios que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y por las experiencias que hemos tenido. Esto que dices tú es muy importante porque no que sea más difícil. Yo creo que ahí la cuestión es nada más pues dejar muy en claro con el paciente que es un nuevo proceso, que tal vez va a ser diferente y que lo aprendido le va a servir porque necesariamente algo tuvo que aprender, algo tuvo que haber construido o generado en el proceso anterior que le sirve en este nuevo. Sí. Como en toda relación, ¿verdad? Es distinta una de otra y yo creo que en muchas ocasiones inconscientemente uno tiende a comparar lo anterior con lo posterior, de alguna forma, entre personas, entre situaciones, entre todo. Y pues sí es cierto, algo que yo creo que es verdad es que todos los profesionistas somos distintos. Y no todos los profesionistas trabajamos de la misma forma. Entonces, cuando contratan a alguien, pues no pueden estar comparando con la otra persona. Así es. Sí, creo que tienes razón. Pero, bueno, yo creo que ahorita, no sé, el problema más frecuente que tú observas en la sociedad por la cual requieran un psicólogo, si tuvieras una elección, ¿cuál sería? Pues mira, hay dos que yo creo que están en el rating, como dicen. Ajá. La primera sería el estrés. El estrés.
El estrés está ahorita ya estudiado, identificado como la enfermedad del siglo XXI. Tiene una implicación en la salud muy importante cuando no se tiene un manejo adecuado del mismo. Y la otra sería las relaciones disfuncionales, sentimentales de pareja, porque ahorita pues hay un tópico muy común que es las relaciones tóxicas entre los chavos, ¿no? Ajá. Eso pues habla de una disfuncionalidad en la relación y muchos problemas que giran en torno a... Ajá. Yo creo que esas dos serían las que logro yo identificar como mayor problemática en el aspecto psicológico actual. Bueno, y también no dejar fuera a lo que son las implicaciones que tiene la pandemia o que ha dejado la pandemia en nuestros comportamientos, en nuestra manera de ver las cosas, porque esto ha impactado y nos ha generado pues un cambio importante en cómo manejamos las situaciones, ¿eh? Claro, claro. Oye, súper bien, pero ¿sabes qué? Está súper interesante la plática, pero yo creo que primero tengo que dar a conocer muy bien lo que has hecho, porque de verdad nos estamos metiendo mucho en todo esto. Entonces, sí, yo creo que tengo que dar a conocer para que sepan qué has estudiado, qué habilidades tienes. Sí. Bueno, aquí tú eres licenciada en psicología por la Universidad de Morelia, por la UDEM. Por la UDEM. No, ok, muy bien. Especialidad en manejo del control y control de estrés por el Centro Psicopedagógico de la Ciudad de México. Especialidad en neurobiofeedback por el Centro Psicopedagógico de la Ciudad de México. Especialidad en educación constructivista por la UDEM también. Conferencista en la Escuela para Padres, sí me comentaste en aquella ocasión que platicamos, en diversos centros educativos. Así es. Perfecto. Docente de la UDEM, docente en CUPREX, muy bien. Y ejerces obviamente de manera privada como terapeuta cognitivo-conductual y terapeuta en control y manejo del estrés. Pues yo creo que estás atendiendo el principal problema que tiene la sociedad. Así es. Fíjate que por ahí también otro tema importante que tiende a ser una problemática son los estados de ánimo. Ajá. De hecho, pues bueno, el control de estrés está muy asociado a todo, pero hay una parte importante en cuanto a los estados de ánimo, a los trastornos del estado de ánimo, también depresión y ansiedad, ataques de pánico, que antes pues eran trastornos que no se escuchaban o que no pasaban tanto. Yo soy de muchas generaciones antes que la tuya, Dani, y créeme que yo en mi vida escuché términos, por ejemplo, de depresión en adolescentes o en personas adultas jóvenes, y ahorita es una cuestión de verdad impresionante cómo se presentan los casos de los trastornos del estado de ánimo. O sea, es nuevo. Sí, no que sean, yo creo que la misma dinámica y la misma cuestión de estar en este día a día tan vertiginoso y tan movido y hacer tantas cosas en un día, yo creo que sí tiene un impacto en cómo funciona el cerebro al final, ¿no? Ajá. Y simplemente hoy recibí una paciente de 34 años con ataques de pánico. He tenido jóvenes de 19, de 23, de 25, y pues también eso me llama mucho la atención, ¿no? Ajá. ¿Qué está pasando? Yo entiendo que la raza humana evoluciona y evoluciona en todo su organismo, porque también, pues bueno, algo tiene que ver ahí, ¿no? Ajá. Aparte de todos los factores externos a los que estamos expuestos. Y ahorita que mencionas eso, yo ya no sé en realidad si hemos evolucionado tanto. O involucionado. O vamos para atrás como los cangrejos. Pues es que yo ya no sé, es cuestión de decisiones. Es como si nos estuvieran dando A y B
Y de alguna manera se está volviendo todo más rápido y acábate los recursos naturales, pero a la ya. O opción a vivir un poco más tranquilos y tomando un poco en consideración todos los factores y recursos naturales que se poseen en el planeta. Pero como que se convirtió todo esto en un juego muy rápido y todos eligieron opción B. Pero ya fue involuntario porque ¿cómo está la situación? Que los sueldos cada vez alcanzan para menos, que la inflación comienza a avanzar más y más y más y la globalización nos está llevando a un entorno en el cual tenemos que estar innovando para de alguna manera hacer frente para todo. Ahorita estaba recordando que estaban mencionando que en Corea del Norte ya se iba a acabar la comida, que ya tenían escasez de alimentos. No, eso sí está dramático, digo, como todo lo demás, ¿no? La cuestión de la contaminación, la cuestión de, como dices tú, las cuestiones económicas, que al final todo tiene que ver con una cuestión económica, política, no nos vamos a meter en política, ya sé. Son temas que creo que no avanzan, ¿no? Ajá. Entonces nos centramos en lo que sí se puede. Uh-huh. Sí, de verdad es que yo creo que esta situación de la globalización y de, como tú bien lo dices, de estar haciendo tantas cosas y estar optando por lo más fácil. Yo siempre he dicho que la opción más fácil en el momento pues nos genera como ligereza, ¿no? De no tanto esfuerzo, hago las cosas de manera tranquilona y ya. Pero a la larga esa decisión fácil cobra una factura muy grande, ¿eh? Y esto aplica en todos los aspectos. Cuando le sacamos al parche por algo que dices tú, no, mira, yo opto por la opción, como dices tú, la B, que tiende a ser más fácil, y con el tiempo te das cuenta que la opción B era la difícil, ¿no? Ajá. Porque te paga una factura y te dice, ¿sabes qué? Pues la regaste, lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuántos años hace que se habló de la contaminación y de que cuidáramos los recursos naturales? ¿Qué se hizo? Claro. Y ahorita está la factura, de verdad, cobrándonos con tantos cambios climáticos, con tantos desastres naturales, que dices tú, ¿qué pasa aquí? Sí. ¿Y hacia dónde vamos? Que esa sería la gran interrogante, ¿no? Sí. Y bueno, yo que te puedo decir que ya soy de 5 décadas y más, pues bueno, como quiera que sea, ya estoy más para allá que para acá, pero lo pienso mucho por las nuevas generaciones, ¿no? Ajá. Y sé que una solución va a haber, pero también así como que está uno con el suspiro acá de que, ay, ¿qué va a pasar? Sí, porque pues todo lo que está pasando yo creo que ha sido consecuencia de... Y de alguna manera este mundo que está avanzando tan rápido está, ¿cómo te digo? De alguna forma todo el marketing que le metieron al consumo está acelerando, o comenzó a acelerar mucho las cosas, porque yo recuerdo de niño, cuando estaba viendo la televisión, las caricaturas, yo quería todo. Yo quería todo lo que veía en la tele. Eso a que me trajeran los reyes, todo lo que yo quería, claro que no. Pero de todas maneras se le va formando a uno la mente como en forma consumista. Quiero este juguete, ahora quiero la bici, ahora quiero el balón, ahora quiero otra cosa. Y después, ya en la adolescencia, ahora celulares, ahora la laptop, ahora... Y a veces no es tanto que uno necesitara las cosas, sino que estaba uno como para cumplir el estándar de ya tengo el más nuevo, de ya tengo el que quería, ya tengo esto. Pero entonces, fíjate a dónde nos lleva esa parte que tú mencionas. Nos lleva a una cuestión de vacío. Exacto. Y de una exigencia que cuando no se cumple, hay un elemento importante que se presenta y es la frustración. Sí. Y aquí el tema es cuántas personas saben manejar la frustración. Entonces ahí estaría también una implicación muy importante de esto que mencionan, ¿no? No, y sí es cierto. Todo fácil, todo rápido.
por ejemplo, ahorita, por ejemplo, desde que uno ya comienza a ganar su sueldo, empieza a valorar más las cosas y sabes lo que cuesta ganarse el dinero. Y de alguna forma es más satisfactorio comprarte las cosas, pero porque tú obtuviste ese dinero y porque te compraste lo que quisiste. Pero a mí ya hace un tiempo empecé a reflexionar y dije, pues todo el esfuerzo que hacía mi mamá, por ejemplo, por comprarme las cosas, como que uno empieza a valorar más. No sé si a todos les llegue esa luz, pero de verdad que yo sí me puse a reflexionar mucho y empecé a ver muchas cosas por las que uno se deja manejar en el caso del marketing. Qué es bueno, qué es malo, quién sabe. Al final es una competencia entre empresas, pero eso al final yo creo que aceleró a nuestros papás a que estuvieran trabajando más, hasta horas extras o teniendo 2 trabajos. Exacto. Para cumplir con ese bienestar, ¿verdad? De los hijos. Fíjate que ahorita pienso en lo que mencionas y obviamente de generación a generación hay brecha, ¿no? Uh-huh. Y las cosas pues necesariamente van cambiando. Uh-huh. Dices que cuando tú estabas pequeño, me voy a regresar un poquito, que querías todos los juguetes que salían en la tele y que los querías tener y te los traían en Navidad o en Día de Reyes. Pero no me los traen. Bueno, esperabas que te los trajeran, ¿no? Era la expectativa, la realidad era que no, pero bueno. Pero ahorita a los niños les compran los juguetes en todas las fechas. Ajá. En todas las fechas, o sea, no hay una fecha especial en donde van a recibir algo, sino que el niño ya está acostumbrado y los papás están acostumbrados, creo yo, a esta parte del consumismo, uh-huh, de dotarlos de juguetes que no ocupan. Ajá. Por la cuestión yo aquí veo algo muy importante, por la cuestión de querer compensar el tiempo que no están con ellos. Ajá. Porque ahorita es una realidad que papá y mamá trabajan. Entonces los niños o están en la escuela o están al cuidado de otra persona que no es papá y mamá. Entonces cuando el niño pide algo, hay un sentimiento de compensarles ese tiempo que no están con ellos o esa cuestión de dejarlos al cuidado de otras personas, uh-huh, y les compran todo lo que quieren. Ajá. Entonces vuelve a estarse generando una persona vacía que no va a llenar ese vacío con, uh-huh, nada. Sí. Y cada vez va a ser más exigido el juguete. De repente ya es, ni mamá, quiero que estés conmigo, mamá, cómprame este juguete y ahí estamos, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno. Uh-huh. Y en mis tiempos, ¿qué te platico? Ajá. Pues en mis tiempos era el Día de Reyes y se acabó. Uh-huh. Aquellos que eran afortunados les llegaba algo de Navidad, ¿no? Uh-huh. Y también en aquel entonces, en la época de la que yo te estoy hablando, las familias estaban conformadas por 7 hijos, por 8 hijos, por 9 hijos, por 10 hijos. Uh-huh. Las más grandes, las que tú ya te podías sorprender, era porque ya tenían 12, 14, 15. Claro. Y entonces, pues, la verdad, nada más alcanzaba para un juguete. Uh-huh. O sea, no era lo que querías, era lo, uh-huh, que te llegaba y estabas conforme. Entonces, uh-huh, había mucha cuestión de jugar con cosas que no eran, que las acondicionábamos o que las ocupábamos como, que no se ocupaba nada, vaya, salir a jugar a la roña, a los escondidas, a N cantidad de juegos, y créeme que la interacción social ayer era fabulosa. Uh-huh. Fabulosa, porque conocías al compañerito, al amiguito, a los primos, a las personas muy cercanas, y ahorita es una cosa que también con estos juguetes, que la mayoría son digitales, uh-huh, pues ¿cuál interacción social va a haber, no? Claro. Entonces, son unas cosas por otras, yo siempre lo he dicho. Y siempre lo más importante o lo mejor es generar un equilibrio, uh-huh, en todos los sentidos, porque pues al final eso es lo que va a generar una situación o una cuestión en donde ni te presionas, ni sufres, ni nada. Uh-huh. Pero es difícil, es muy, claro, difícil de lograr. Sí, sí.
Y ahorita que lo mencionas, algo que, bueno, aparte de toda esta interacción a través de lo digital, que, bueno, de alguna forma yo creo que nos beneficia, pero bueno, cambiando un poco de tema, fíjate que ayer estaba viendo una serie en la cual no sé, como que percibí que es muy común que en Estados Unidos toman los jóvenes, o sea, adolescentes de 14, 15 años, pastillas para la ansiedad. O sea, pero lo dicen como que muy común, dice, voy a tomar, no sé, déjame tomo mi X pastillas, no sé, no recuerdo cómo se llama. Y le dijo la otra persona, la otra niña, le dice, ¿ansiedad o estrés? O algo así le mencionó. Ajá. Le dice, ansiedad. O sea, como que es frecuente. Sí, es lo que te comentaba al Ajá. inicio casi, ¿no? Que es común ahorita que adolescentes o adultos jóvenes tengan cuestiones de trastornos del estado de ánimo. Pero te voy a decir por qué se genera. Si estos niños, estos jóvenes no interactúan con nadie, con lo único que interactúan es con la computadora, con los juegos. El contenido de los juegos, la mayoría de ellos es violento, porque no, o cuestiones que tienen que ganar o que tienen que subir de nivel. Eso generalmente en una competencia, si lo quitamos de lo digital y lo ponemos en la vida real, nos genera adrenalina. Sí. ¿Sí? Cuando tú estás en competencia con alguien, la emoción y la adrenalina y de querer ganar y de ser el que llegue primero y demás. Ahora imagínate esto que te estoy diciendo en una cuestión digital, en donde si hablamos de algo que sume, que sean juegos que realmente les agregue algo o les enseñe algo, pero yo sin saber demasiado de eso, lo poco que conozco es que son o de competir, de subir de nivel, y si el tiempo se te va a acabar, hay una cuestión donde empieza tu organismo a acelerarse el corazón, a sentir ansiedad porque no vas a cumplir, no vas a llegar, no vas a pasar de nivel. Ahora imagínate eso si lo hacen diario, a los 16 años tienen ansiedad. Pero porque ya vienen de tiempo jugando y haciendo cosas que les desencadenen a esa situación. Todo tiene un origen, todo está en qué hiciste para estar en este punto, ¿no? Ajá. Pero entonces, digo, ahorita es como que yo lo percibí muy común allá. No, también aquí. Aquí Y también. lo peor es que aquí la mayoría de los jóvenes no son atendidos. O sea, es Ni diagnosticados ni es atendidos. más fácil la pastilla, como quien dice. Porque Exacto. yo creo que hay ocasiones en las que no la necesitan, sino que se puede tratar a través de una terapia, ¿no? Sí, Claro. de hecho, pues bueno, ya cuando es crónico, que yo te hablaba de esta parte de que desde cuándo empezó y qué hiciste para estar en este punto, Ajá, ya se convierte en una cuestión crónica y ahí se necesita la intervención de un clínico, ajá. en este caso de un psiquiatra o de un neurofisiólogo, dependiendo del caso, Ajá. dependiendo de la situación. Y se puede trabajar de manera multidisciplinaria. Yo de hecho trabajo con un psiquiatra muy reconocido aquí en Morelia. Hacemos trabajo multidisciplinario, él ve la parte psiquiátrica, yo veo la parte psicológica y logramos pues que el tiempo de tratamientos se reduzca y que el paciente esté en menor tiempo resuelta su situación, ¿no? O su problemática. Sí, la verdad es que esto de los jóvenes, aquí en México, pues tú sabes cómo está la cuestión del sector salud, ¿no? Y Sí. la atención. Sí. Te voy a platicar algo. Hace un montón de años que egresé de la Universidad de Morelia y cuando empecé yo a ejercer, que teníamos una clínica con un socio, nos tocaba hacer visitas a las escuelas. En aquel entonces, te voy a dar un dato estadístico, en aquel entonces
en un aula de 30 alumnos era común que 3 niños presentaran algún trastorno, déficit de atención, Asperger, autismo, en ocasiones eran cuestiones conductuales de demasiados berrinches, enuresis, ecopresis, Ajá. y eran, te estoy hablando más o menos de, ¿como de qué año? A ver, como del 2000 yo creo, más o menos. Entonces, actualmente, en un aula de 30 niños, fácil, 10 niños tienen alguna situación que atender. De esos 10 niños, yo creo que 3 son atendidos. O sea, aquí estamos hablando de la tercera parte, un 33% de los niños. Exactamente. Tienen una situación de las que te menciono. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa aquí en México? No son detectados, o cuando son detectados, los papás no atienden la parte de decir, ¿sabes qué? Pues si vas con un doctor y vas con un psicólogo, porque también volvemos al tema de la cuestión económica, en ocasiones no alcanza. Ahora, ese resto que no es atendido ni siquiera diagnosticado, pues llegan a la vida de niños, llegan a la adolescencia y luego a la vida adulta con serias carencias para salir adelante en la vida. O sea, arrastrando todo este problema porque, no sé, yo creo que dependiendo de la generación, hay como ¿cómo decirlo? Algo muy marcado. Ahorita, por ejemplo, bueno, antes, cuando yo era niño, más bien lo que yo creo que teníamos muchos en común, o no sé, que era más frecuente era que nos inscribían a lo mejor al fútbol o a karate. Por ejemplo, a mí saliendo de la escuela era taekwondo, o por ejemplo inglés, o canto. Nunca se me dio, nunca. ¿Quién sabe? No, sí me gusta, pero no se me da. Y bueno, actividades extracurriculares que de alguna manera, pues los papás estuvieron trabajando mucho para pagarnos eso, ¿verdad? Y ahorita ya es la tablet o el celular. Sí. Es lo que estoy viendo mucho. Y dime todas las limitaciones que se generan a partir de eso. Muchas. Hace falta Sedentarismo, interactuar. falta de contacto social, Sí, relacionarse con los demás, exacto. comunicarse, que es tan importante, ejercitarse. Mira, híjole, es que esto es todo un tema, esto de la educación de los niños. Es un tema apasionante, pero desafiante a la vez, Sí. para los papás que tienen ahorita esa labor de formar personas y de educarlos y de hacer lo mejor con ellos para que lleguen a una vida adulta y que sean pues personas independientes y responsables en todos los sentidos, ¿no? Claro. Que se valgan por sí mismos, que tengan trabajo, que tengan una formación y demás. Te decía que es todo un tema porque anteriormente, pues bueno, tú bien lo dices, tú ibas a fútbol y a karate y a canto y hacías actividades extracurriculares. Sí. Y eso te hacía que te movieras, que estuvieras activo física y mentalmente. Sí. Ahora, estas nuevas generaciones, pues esa parte de estar en movimiento está totalmente anulada. Y lo único que hacen pues es estar activos mentalmente, pero a través de actividades que no les favorecen, ¿no? Sí. Que les restan. Yo siempre he dicho, las cosas que restan pues te van a afectar y en algún momento de la vida también vas a tener que decir, ¿sabes qué? ¿Qué hice o qué dejé de hacer para estar en este punto, en esta situación, que ya es problema o que ya es complicado? Sí. Te platico una anécdota y la platiqué tantas veces en mi vida, o la he platicado tantas veces en mi vida. Un día en consulta llega una señora con un joven de 16 años, estoy hablando también fácil, hace 15 años, tal vez un poco más. Llega la señora súper angustiada
y me dice, ayúdeme por favor, porque no sé qué hacer con mi hijo. Ay, mira, cada vez que platicaba esa anécdota, se me ponía la piel, híjole, como dicen de gallina, ¿no? Piel de gallina así. Ajá. Porque yo dije, ¿qué hizo esta señora o qué dejó de hacer para los 16 años de su hijo no saber qué hacer con él? Ajá. Evidentemente había hecho algo que no tenía que hacer, Ajá. o había dejado de hacer algo que tenía que haber hecho. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenía un problemón con el adolescente porque el adolescente no le hacía caso absolutamente a nadie. Y había cuestiones pues muy delicadas ya de agresión, vandalismo, a la señora se le perdían las cosas, de robado dinero, se le desaparecía. Yo decía, no, qué terrible situación. Claro. Entonces es el tema de volvemos a esto, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer para estar en esta situación que hoy tienes que atender? Y es opción fácil de dejar al hijo a temprana edad que hiciera lo que quisiera, lo que te comentaba hace un momento, le cobra la factura y a los 16 años, ándale, que ya no sabe qué hacer con su hijo. Me desensibilicé de estar platicando tantas veces la anécdota, porque pues ya no tengo la respuesta de que se me ponga la piel de gallina, ¿no? Pero híjole, sí es una situación muy difícil. Ahora, ¿qué pasa con estas nuevas generaciones y estos nuevos papás? Se van por lo fácil, optan por lo cómodo. Tuve el caso de otro pequeño, ahorita me acordé, que la escuela lo mandó a evaluación psicológica porque decían que no aprendía. Entonces, cuando lo traen al consultorio y que yo empiezo a trabajar con el niño, pues me doy cuenta que está perfectamente bien. Cuando entiende una instrucción, cuando ejecuta lo que le dices, obviamente, pues tú te das cuenta que está perfectamente bien. Bueno, el caso es de que yo acudo a la escuela para verlo trabajar en el aula. Y en una hora que lo estuve observando, el niño bostezó como 20 veces. Entonces dije, aquí hay una cuestión de sueño. Ese niño quería que su banca se le convirtiera en cama. En cama. Exactamente. Porque a mí se me hizo impresionante, ¿no? Yo lo estaba haciendo una evaluación observacional de su comportamiento en el aula y como 20 veces echó sus bostezadas, ¿no? Entonces, cuando les pregunto a los papás que a qué hora lo dormían, me dicen, no, pues como a las 12, como a la 1. Digo, no, pues, o sea, ¿cómo? Temprano al siguiente día. Pero fíjate ahí, ¿qué pasó en ese caso? Estaban determinando que el niño tenía un problema para aprender. Y ya lo estaban etiquetando. Este niño no aprende. Y la cuestión era tan simple y tan sencilla como que el niño iba desvelado a la escuela. Una persona que está desvelada, y esta es una pregunta para todos los que nos escuchan, creo que podemos identificar plenamente cómo nos sentimos cuando nos desvelamos, ¿no? Claro. Decía mi abuelita, como pollos descabezados. Sí. Entonces, imagínate. Sí. No, y sí es cierto. Ahorita, aplicando todo esto a lo laboral, fíjate que los horarios de trabajo, digo, no en la ley, pero realmente en la realidad, o sea, más bien en la realidad se están haciendo largos, porque en la ley, pues obviamente tú tienes un límite de 8 horas, pero de eso a que realmente suceda, hay ocasiones en las que no. De alguna forma, lo que yo he visto es que todo esto ha traído repercusiones, pues en la vida diaria de un trabajador. Claro. O sea, porque y por eso todavía pues hay, aunque existan lo que viene siendo el derecho laboral y todo lo que nos protege la Constitución, de todas formas el ser y el deber ser son distintos, porque hay ocasiones en las que el patrón simplemente dice,
te vas a quedar más tiempo, ni modo que digan no quiero, ¿verdad? A veces. Entonces así sucede. Y el estrés, ¿tú cómo ves que se ha estado reflejando actualmente en el trabajador? Pues bueno, mira, creo que estamos hablando que estuvimos 2 años de pandemia, ¿no? Yo te decía que eso necesariamente nos ha venido a cambiar la manera de pensar y hacer las cosas. Entonces, esto de la pandemia, pues ya ves que se dio el confinamiento, en donde trabajo desde casa, te quedas en tu casa, y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como todo. No tienes la necesidad de salir de tu casa, de exponerte a un traslado en donde hay tráfico, en donde inviertes tiempo y demás, ¿no? Te quedas en tu casa. Sí. Y bueno, también hubo empresas que les exigían estar las 8 horas frente a la cámara. Sí. Entonces eso está todavía esa es la parte complicada, ¿no? Esa es la desventaja de haberte quedado en un confinamiento. Sí. La cuestión del estrés en el aspecto laboral tiene un impacto también muy importante, porque también bajo las presiones o las exigencias del trabajo, esto genera pues una cuestión de sentirte presionado, tensionado, cansado, estresado, y esas condiciones desencadenan una sintomatología en tu organismo. Como de repente pues ya decimos que son, o bueno, enferman a un órgano de tu cuerpo, mejor dicho, ¿no? Sí. Y decimos que son las enfermedades psicosomáticas que tienen un origen puramente emocional, pero que llegan a afectar un órgano de tu cuerpo. Ajá. Ahorita porque hay tantas gastritis, colitis, migraña, tensión muscular. Sí. Y todo lo terminado en itis, que es inflamación, ¿no? Ajá. Entonces, todos tienen un componente emocional o un componente de estrés, diría yo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores? Como dices tú, la ley dice una cosa, lo que se hace es otra. Las jornadas largas y exigidas pues van generando estas condiciones de sentirte presionado, con tensión, cansado, y eso a su vez pues va a tener un impacto en tu organismo. Y creo que esa sería la sinergia que se provoca desde dónde empieza y hasta dónde termina. Sí. Con el tiempo se convierte también en un círculo vicioso que si no es atendido pues va a provocar serios estragos en la salud del trabajador. Las empresas ahora son muy exigentes. Hay empresas que son modelos y son empresas pues de otros países de cómo tratan a su recurso humano. La empresa siempre debe de ver a su recurso humano como lo más importante que tiene. Y digo, debe de ver, porque volvemos, la realidad es muy distinta. Sí. A todo le invierten, menos al recurso humano. Entonces, hay empresas, te decía, por ejemplo, Google, que tiene parece una universidad, que está impresionante sus instalaciones, las áreas de descanso que tienen, los espacios con áreas verdes, los colores de la empresa son los que están los edificios todos pintados. Entonces, un empleado que va a trabajar ahí se siente cómodo, sí. Y un empleado que se siente cómodo te va a rendir. Nos vamos a ir a la polaridad, ¿no? Un empleado que se siente presionado, que está sobreexigido en sus funciones, sí. Porque a veces tienen que desempeñar no nada más una función, sino que se fue fulanito y sabes que pues te toca hacerlo de fulanito, y se va menganito y sabes que y se va acumulando el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, pues la polaridad sería que todo eso todos esos factores que tienen que ver con el desempeño de la persona, pues no se va a desempeñar de manera eficiente ni eficaz. Sí. Entonces, todo tiene un impacto. Sería maravilloso que todas las empresas consideraran esta parte, porque al final siempre es ganar, ganar, ¿no? Si le apuestan al ganar, ganar,
atiende bien a su empleado trabaja bien, hay una mejor productividad, la mejor productividad genera mejores ingresos y todo va repercutiendo en una cosa tras la otra, ¿no? Sí. Pero de manera positiva, de manera favorable para todos. Pero lamentablemente también es una problemática en donde las empresas pagan poco, exigen mucho, y inclusive no todas las prestaciones están bajo la ley, como tú lo dices, Sí. No están llevadas a cabo. Claro. Como los derechos y las obligaciones, ¿no? A ver, todos tus derechos te los cumplo al 100% y tú todas tus obligaciones las cumples. Entonces, ¿qué pasa cuando un empleado no le cumple todas sus obligaciones? Sí. Obviamente no va a trabajar bien. Hasta hay un lema que dicen por ahí, tú haces como que me pagas y yo hago como que me trabajo. Ajá. Entonces, Sí, es una cuestión que dependiendo del ámbito en el que se encuentren, se nota mucho. Fíjate que ahorita recordé porque hay empresas, a mí me da la impresión de que es una empresa que quiere aprovechar todo hasta que se haga polvo. O sea, tanto las herramientas como a las personas. Porque he llegado a ver que, por ejemplo, en algunas oficinas tienen hasta... ¿Te acuerdas de las computadoras que eran de monitor? sí, Grande. cuadrado. Que hasta las arropabas en la noche, Sí. le ponías su funda. Ajá. Y esas computadoras ya están amarillas. Arcaicas. Sí, del monitor. Y sí me tocó ver que en esa oficina tenían una computadora de esas y yo dije, pues, ¿cómo trabajan con eso? Porque ya cuántos años llevan los monitores planos y no es tanto el aspecto estético del monitor, sino la ergonomía. La ergonomía porque al momento de que tú tienes un equipo viejo, entonces tú no vas a tener las condiciones adecuadas ni siquiera para teclear. A lo mejor el teclado no es ergonómico, a lo mejor el teclado es de esos como con el mouse, que ya ves que lo más común es que te produzca un síndrome del túnel carpiano. Los tendones Ajá. se hacen como liga. Sí, ajá, que ya está luego, ni siquiera pueden doblar bien los dedos. Creo que les da mucho a las personas que utilizan mucho el mouse y a las personas, no sé, que me corrijan los especialistas, pero no sé si los guitarristas también en algún momento. Pero las personas que manejan toda esta parte de la muñeca y que la sobreexplotan de alguna manera, tienden a eso. Entonces, en algún momento yo creo que derivado del trabajo todos tenemos algún tipo de padecimiento, pero yo creo que se puede prevenir con la ergonomía, poniendo las condiciones para que uno trabaje, porque de hecho ese es un derecho, que uno tenga las condiciones adecuadas para trabajar. Sí, pero del dicho al hecho. Sí. Hay mucho trecho, ¿no? Sí, esto de la ergonomía es de verdad que yo creo que es otro de los puntos en donde no todas las empresas le están invirtiendo. Sí. Porque hay desde sillas ergonómicas, desde todo ergonómico, en donde se ajusta a tu postura, a tu cuerpo, y eso genera pues un desgaste menor a que si tuvieras como dices tú, el mouse, el teclado todo viejo, el mouse todavía utilizándolo y demás, ¿no? Sí. Cuando ahorita ya todo es táctil, puedes trabajar una computadora de manera táctil, en donde tocas la pantalla o tocas aquí como si fuera el ratón, ¿no? Entonces sí, de verdad es que era lo que comentaba yo hace un momento, las empresas, y voy a hablar de las empresas mexicanas. Ajá. El tema es que invierten en todo menos al recurso humano. Ajá. Y buscan pues la manera de explotarlo, pienso que tienen esta mentalidad de que desquite hasta el último 5 que le pago, ¿no? Sí.
Y en ese que desquita hasta el último quinto que le pago, pues bueno, viene de la exigencia que decíamos. Sí. Mira, en Japón, ¿por qué son tan avanzados? O los orientales, ¿por qué son avanzados en todo? Yo digo que están a nada de quitarle la primer potencia a Estados Unidos, si no es que ya se la quitaron. Nada más que por cuestiones político-económicas no lo hacen saber, pero China y Japón ya son primer potencia desde hace años, ¿no? ¿Por qué son tan buenos en todo? Porque son muy disciplinados, porque atienden mucho la cuestión de la alimentación, porque atienden mucho la cuestión del ejercicio. Porque ves que tienen en todos los aspectos, en todas las áreas, nos llevan años de ventaja. Pero es por esta cuestión de atenderse primero ellos o de propiciarse las condiciones necesarias para estar bien. Son muy, muy dedicados. Disciplinados en Disciplinados, todo. ¿verdad? Sí. Es mucha la disciplina. Sí, pues también ya he conocido personas japonesas y mi respeto, son muy, muy meticulosos con todo, o sea, con sus horarios, con la forma de caminar, con muchas cosas. Y la forma de trabajar también, Ajá. volviendo al tema laboral, ¿no? Ajá. No me puedo imaginar que haya en el ámbito laboral o que la fuerza laboral trabaje parecido o con las condiciones que trabajan las personas aquí en México, ¿no? Sí. Ni remotamente, yo creo, ni remotamente. Claro. Entonces, las condiciones son completamente diferentes. Sí, le invierten. Ahorita estaba recordando, está muy de moda el asunto del mobbing, de lo que viene siendo el acoso laboral y de alguna forma, no sé, como que se está viniendo mucho la cuestión del acoso, ya no digamos en empresas, sino en toda la sociedad. Pero sí, en empresa como que se puso muy de moda el asunto, pero no sé tú qué consideras y cómo afecta psicológicamente el acoso laboral. Pues vuelve a ser un tema en donde si las condiciones en las que está desempeñándose un trabajador no son adecuadas, Ajá. pues le va a restar, ¿no? Yo siempre utilizo el término restar como afectar. Bueno, Sí. no es como, le va a afectar. Sí. En algún momento y en alguna manera le va a afectar. Esto del mobbing es el acoso laboral y pues tiene una implicación psicológica importante en el sentido de, vuelve a ser la cuestión de, en el mobbing sentirse presionado, acosado, vigilado, y no hablamos de nada más un acoso sexual, sino también un acoso de que si no haces vas a hacer esto y tener todo el tiempo a la persona aquí o a los jefes encima, claro. Eso también ya es acoso. Sí. Entonces, la persona pues acaba sintiéndose incómoda en el lugar, empieza a sentirse presionada y vuelve a ser el tema de eso que siente, su organismo lo va a registrar y en algún momento pues va a presentar la enfermedad o la disfuncionalidad de algún órgano. Claro. Volvemos al tema de colitis, gastritis y todo lo demás. Ajá. Entonces, el mobbing pues es una problemática del ámbito laboral y se vive en el día a día. Sí. Y en muchas empresas. Fíjate que lo que estaba pensando es que cuando existan esos focos rojos, cuando se den en las empresas, lo que deberían de hacer es hacer un test general de esa área, un test psicológico, y de alguna forma se podría saber, ¿no? Más o menos qué comportamientos o algo que tenga cada quien. Sí, de hecho, se hace una evaluación de clima laboral. Ajá. Y en ese clima laboral puede aplicarse este cuestionario que tú dices para ver qué está pasando. Pues es como algo, ¿qué te puedo decir? Muy, muy de moda. Y ahí te comentaba lo de las pruebas, lo de los exámenes, un psicométrico, como para saber cuáles son
los comportamientos de cada quien, ¿crees que serviría? Aparte de... No, sí existen esos instrumentos de evaluación y sí se aplican. Quiero pensar que en las empresas, cuando tienen una situación de clima laboral, que necesariamente tienen que ver qué es lo que está pasando. Y ahí la intervención, por ejemplo, de la psicología es hacer un diagnóstico basado en estos instrumentos que va a aplicar, en esta recogida de información por medio de las entrevistas, por medio de platicar entrevistar a los trabajadores, pero también a los medios mandos y a los mandos gerenciales o directivos. Y en base a eso, elaborar un plan de intervención. Pero esa información sí se puede recoger o indagar a través de cuestionarios, de estos instrumentos que sí existen y que sí están diseñados para evaluar el clima laboral. Sí, porque fíjate, por ejemplo, sector público no le invierte, o sea, seamos sinceros. Cero, o sea, sector público te da, por ejemplo, casi siempre es el mismo sistema. Sector público, llámese gobierno, universidades públicas, cualquier cosa. Entran primero con un interinato, que capacitan a la persona, no. La persona se tiene que capacitar sola y a ver cómo le hace. Entonces entran con interinatos y ya después viene la definitividad, las bases o cualquier otra cosa. Dentro de eso, generalmente, o a lo mejor durante el interinato, a veces hay cursos. Hay instituciones que sí dejan entrar y hay instituciones que no dejan entrar porque tienen ciertas restricciones, porque hay algunos cursos que están diseñados para los sindicalizados y hay otros cursos que no, que son para público en general. Pero lo que sucede en sector público es que no le meten a capacitación y pues para cuestión psicológica yo al menos no he visto algo. Les hacen planes, Fíjate, pero de salud, o sea, el IMSS o cualquier seguro viene con su plan, pero de todas maneras es entrar otra vez a la dinámica de que no es lo mismo recibir atención pública que privada, porque son más personas, o sea, es toda la gente. Sí, adelante. El cuestionamiento se enfoca a recibir la atención de salud o a evaluar esta parte todavía de lo que es el acoso y la exigencia en el trabajo. Lo del acoso, o sea, te lo menciono porque no le invierten, hasta ahorita yo no he visto que le inviertan a algo relacionado con la salud mental. O sea, ya. Hablabas también de capacitación. Ahí me perdí un poquito, perdón, pero bueno, retomando el tema y agarrando otra vez el hilo Le di una vuelta así y otra vez. Me le dices una vuelta 360 y ya no supe dónde estaba. Sí, no, perdón. Bueno, ahí te va. Sí, esto tiene que ver con recibir una capacitación que se llama psicoeducación. Por ejemplo, las grandes empresas, voy a hablar, bueno, no podemos hablar de marcas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de una gran empresa que produce refresco, ¿no? Entonces, haz de cuenta que en esas grandes empresas sí tienen un departamento de capacitación y adiestramiento. Sí. Hablamos de una empresa privada. Sí. Esa empresa privada tiene este departamento en adición a lo que es recursos humanos. Entonces, este departamento de lo que se va a encargar es de adiestrar al personal cuando llegan a la empresa, darles la inducción a la empresa, darles la inducción al puesto. Estamos hablando de una capacitación. Sí. La capacitación es un incentivo para el trabajador, porque el trabajador lo va a asumir como algo que le va a servir y que lo va a preparar. Y que más adelante, si quiere dejar esta compañía, al momento que vaya a una competencia o a otra empresa, va a decir, ¿sabes qué? Pues es que yo recibí un curso de capacitación de esto y de esto y de esto. Sí. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo que se presentan en el ámbito laboral, como por ejemplo es el estrés, el moving, el burnout, todos estos que tienen un efecto psicológico muy importante en el empleado,
lo que se va a buscar es educarlos para que tengan un manejo adecuado de esa problemática. Sí. Esto no lo imparte, por ejemplo, el IMSS. El IMSS mucho ha de ser cómo evitar accidentes de trabajo, ¿no? Que de repente si por ahí tienen sus brigadas o sus planes de capacitación en donde se presentan en las empresas, o protección civil, que también ellos de repente se presentan a las empresas y les dan una capacitación sobre primeros auxilios o cómo manejar la situación en un desastre, en un sismo, en un incendio. Claro. Y eso es lo más que yo he visto que hace, ¿no? Y pues bueno, aquí la cuestión de la capacitación viene a representar un gasto para la empresa, y volvemos a decir que a lo que menos le invierten es al recurso humano, cuando tendrían que empezar por invertirle al recurso humano, ¿no? De verdad, un empleado que es bien pagado y bien tratado es un empleado que va a ser 100% productivo. Sí. Claro. Y era lo que ahorita sobre lo que te estaba comentando es que no se le invierte, porque en sector público se da mucho de que no se le invierte en esa cuestión. De hecho es estresante, y te digo porque ya me tocó trabajar en un área del sector público donde ni siquiera una capacitación, sino aquí está el trabajo. Bueno, mira, ahorita acordándome, y la verdad una idea lleva a otra, ¿no? Y eso está padrísimo. Déjame decirte con esto que me comentas, yo también me remontaste de manera inmediata. Yo trabajé en el sector público hace algunos años. Ajá. Y aparte de lidiar con cuestiones de falta de pago, porque lo había, sí. Aparte de lidiar con situaciones de te cambiaban al director a cada 15 días, y decías tú, no, bueno, ¿cómo hacemos las cosas, no? Ajá. Y en esa experiencia que yo tuve, ¿sabes por qué decidí salirme? Y la verdad estaba súper a gusto en lo que hacía, me encantaba mi trabajo. Ajá. Creo que aportaba mucho. Ajá. Porque bueno, cuando haces un trabajo de buena manera lo haces bien. Sí. Hay una posibilidad grande de hacerlo bien. Ajá. Porque lo estás disfrutando, porque estás metido en lo que estás haciendo. Me salí por la grilla. Claro. ¿Sí? Así, la decisión que me llevó a salir de ahí, podía lidiar con todo lo demás. Ajá. Sí, falta de pago, que de repente no nos llegaba el cheque y que ahora les van a descontar 2 días y que llegó la quincena de 13 días y cosas como esas, que fue una realidad. Sí. Yo acabé decidiendo salirme de ahí por la cuestión de la grilla, de cómo los chismes y que dijo y que hizo y que no hizo. Sí. Dije, eso, cero, Claro. vámonos. Entonces, fíjate, hablábamos de implicaciones psicológicas. Ajá. Sí. Esas personas que están metidos en la grilla y que no están conformes con el trabajo que hacen, ¿en qué van a dedicar el tiempo? En fastidiar a los demás, en lugar de centrarse de hacer su trabajo bien. Sí. Entonces, se echaban tierra unos con otros. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, claro. No pude con eso. Me declaré incompetente y dije, no, yo aquí no tengo absolutamente nada que hacer. Entonces, sí hay una implicación psicológica importante, porque vamos a pensar que una persona que trabaja en el sector público, su sueldo no es una maravilla. No. Ok. Ahora, si no es una maravilla, aparte de tener exigencia en el trabajo, la va a tener en casa. Exacto. La va a tener con la familia. La va a tener con los gastos que tiene que hacer día a día. Y entonces, ¿cómo va a andar? Sí. Con toda la presión al 1000. Sí. Y fíjate que se nota mucho porque cuando el sueldo es bajo y cuando no se pagan las prestaciones correspondientes, el ambiente laboral es muy tenso. Es demasiado tenso y se nota claramente que no están satisfechas las necesidades del personal.
Y cuando no están satisfechas las necesidades del personal, que se vienen huelgas, paros, conflictos internos. Y ahora fíjate, y podemos pensar en lo local, ¿no? Lo que empieza desde la persona, desde un trabajador. Sí. Pero eso, ¿cómo implica a su alrededor? Ajá. Con sus compañeros de trabajo, en su clima laboral o en su ambiente laboral. Claro. Pero ese ambiente laboral, cuando tú dices que llega a un punto de máxima expresión, ¿cómo eso provoca que se vayan a paros y huelgas? ¿Y a quién afecta eso? A la sociedad, a todos los demás. A lo externo. Entonces, vas a lo externo, pero también impacta en las familias. Sí. Impacta en las personas que requieren del servicio de esa institución. Exacto. Entonces es una reacción en cadena. Claro. Es una reacción en cadena que empieza desde acá, ¿no? Sí. Yo hace muchos años, Dani, muchísimos años, Ajá. muy joven, yo trabajé en una empresa transnacional. Ok. Esa empresa transnacional, de verdad, pues bueno, funcionaba de maravilla. Y haz de cuenta que en esa empresa, yo recuerdo que a las personas que no tenían terminada la secundaria, la primaria, había un corporativo en la Ciudad de México que se encargaba de diseñar todos los cursos para cubrir todas las necesidades de los empleados, desde formación básica, había cursos de taquigrafía, de mecanografía, de comunicación efectiva. Ajá. Pero no paraba ahí, era una cosa que tenía un impacto positivo, porque estaba diseñado para eso, para generar un impacto positivo en todos los sentidos. Sí, claro. Durante el año tú ibas eligiendo qué curso hacer. Y a los empleados que lograban un mayor curso en el año, se les hacía un reconocimiento monetario. Sí. Aparte de un reconocimiento en la fiesta de Navidad, por ejemplo, en donde te decían, fulanito de tal es el empleado que más cursos hizo en este año. Ajá. Entonces el reconocimiento era importante, o es importante en todos los casos, pero en aquel entonces, de lo que te estoy platicando, tenía un impacto importante porque entonces se propiciaba que tú entraras en competencia con el compañero, pero una sana competencia, ¿no? En donde tú decías, híjole, fulanito hizo 4, ¿no? Ahora tengo que hacer 5. Sí. Pero esos cursos tenían el valor agregado de enseñarte algo, de instruirte en algo. ¿Sí? Pero estábamos hablando de una empresa transnacional. No, claro. Entonces, son otras el sector palabras. Público y el sector privado tienen una brecha muy grande o un abismo entre una y otra. Y cuando son empresas pues muy grandes que manejan grandes capitales y grandes infraestructuras y grande todo, pues obviamente van a tener un poquito más las necesidades de los empleados. Pero cuando son medianas o pequeñas empresas, pues yo veo muy complicado que atiendan esta parte, ¿no? Sí. Oye, ya para terminar, ahorita me llamó mucho la atención tu especialidad de neurobiofeedback. ¿Te platico en qué consiste? Sí. Es bueno, que me impactó desde que lo leí. Bueno, neuro es de la palabra neurología. Ajá. Y feedback es el vocablo es retroalimentar, significa retroalimentar. Ok. Retroalimentar es regresar información al lugar donde se origina. Muy bien. Entonces, la técnica consiste, de hecho son 2 técnicas, una es neurofeedback y la otra es biofeedback. Okay. Bio, el vocablo bio es vida y feedback es retroalimentar. Okay. La primera se utiliza en casos que tenga que ver con una estimulación neuronal. Nuestro cerebro pues está una actividad eléctrica. Sí. Y esa actividad eléctrica pues determina ciertos estados de atención, de concentración, de poder rehabilitar algunas funciones. Sí. Ahorita hay estimulación intracraneal, que te ponen aparatos por afuera del cráneo y te está estimulando adentro todas tus neuronas. Y se utiliza mucho para también la restauración neurológica.
Cuando algo no está funcionando bien y que la cuestión de los neurotransmisores o a nivel fisiológico el cerebro no está del todo bien, pues estas son terapias que ayudan a un mejor funcionamiento, sí, o a restablecer aquello que no está funcionando de manera adecuada. Entonces el neurofeedback se utiliza para niños con trastorno por déficit de atención, cuestiones de ansiedad, de estrés, porque también se trabaja la parte de la relajación. Ajá. Cuando uno está relajado produce ondas alfa, y si esas alfas no se están produciendo bien, pues eso significa o te refiere a un estado de estrés como tal. Ajá. Ahora, la segunda, que es el biofeedback, se utiliza básicamente para el control y manejo del estrés, que es la especialidad que yo tengo. Okay. Ese se conectan sensores en alguna parte de tu cuerpo, se utiliza un software y un hardware. El sensor se coloca en alguna parte de tu cuerpo, ya sea cuando es neuro, pues en la cabeza, cuando es bio, se puede conectar en los dedos o en los músculos. Ajá. Y se hace un registro. Entonces ese registro, que se hace en tiempo real, Ajá. se despliega en la pantalla. Okay. Y al momento que se despliega en la pantalla, tú sabes perfectamente cuáles son las respuestas que se están generando en tu organismo. Sí. Y a partir de que las conoces, las puedes modificar o manipular. Ya. Ahorita recordé, hay una clínica del sueño. Ajá. Que lo que tengo entendido que hacen es que te ponen un aparato en la cabeza. Me imagino que están revisando tus ondas alfa. Exacto, la actividad eléctrica del cerebro. Ajá. De alguna forma. Y lo que comentan es que eso te lo dejan toda la noche para ver cómo duermes cuando tienes algún trastorno del sueño. Sí. Entonces, a través de ese aparato, ya revisan cómo es la actividad de cada quien. Que si te despiertas a las 2 o 3 de la mañana, o que no estás teniendo un sueño reparador, o cualquier otra cosa, ahí lo ven. Sí, esto funciona así exactamente. Ajá. También. Cuando la información está en la pantalla, tú sabes si estás realmente relajado o no, por ejemplo. Ajá. Tú sabes cuál es tu tensión muscular, cuál es tu frecuencia, tu temperatura periférica o tu respuesta psicogalvánica. Todas son respuestas de nuestro sistema nervioso autónomo, pero cuando tú las trabajas a través de estas técnicas, logras conocerlas y tener un control voluntario sobre ellas. ¿Esto qué significa? Que cuando tú empiezas a percibirte ansioso o estresado, aplica las técnicas que se trabajan de respiración, de relajación, y tu estado emocional cambia de estar estresado a un estado relajado. Okay. Y la relajación al final es la parte antagónica de la tensión o del estrés o de sentirte presionado. Sí, por supuesto. Sí, la técnica es muy buena. También se trabaja la técnica y de manera conjunta se aplican técnicas conductuales y cognitivas. O sea, deben de ser las dos, o sea, aparte de esa técnica. Se trabajan de manera conjunta para lograr un mejor resultado. Ah, ok. Porque también debe de haber un cambio de pensamiento. Sí. Si yo tengo una persona que es ansiosa y que llegue y que dice, ¿sabes qué? Es que estoy súper ansiosa y siento que me va a dar y traigo la taquicardia y traigo la hiperventilación. Ajá. Esos pensamientos exacerban la sintomatología, la incrementan. Sí. ¿Sí? Y entonces, en lugar de el manejo de pensamientos, que se llama reestructuración cognitiva, sí. Es decir, a ver, no me va a pasar nada, estoy tranquila, y es un entrenamiento, acaba siendo un entrenamiento. Entonces vas a aprender y vas a desarrollar habilidades que te sirvan para el manejo de... No, ok, muy bien. Entonces, lo que se recomienda, yo ya más o menos así como que hice mi estructura también para... Tu estructura mental. Para el estrés, ahora sí que para cualquier persona, ya no nada más hablando de trabajadores, sino cualquier persona que tenga estrés. Te decía que la enfermedad del siglo XXI
Entonces... Sí, o sea, tener primero la atención en la salud mental, porque eso mismo origina lo que vienen siendo las contracturas y los malos hábitos alimenticios. Los sueños también. El sueño, entonces primero está lo mental, luego viene lo físico y ya luego los alimentos Sí. también, ¿no? Mira, en el control y manejo del estrés se aborda en tres aspectos. Tiene que ver la parte fisiológica, de que son las respuestas de tu sistema nervioso, Sí. aprender a identificarlas y después poderlas modificar o controlar como Sí. tal. La otra parte es el ejercicio, Sí. el sueño y la alimentación. Ah, ok. Entonces, es abordar al ser humano de una manera integral, Ujú. porque son factores que influyen en la detonación de una enfermedad. No hay un factor único, hay muchas enfermedades que son de origen multifactorial y que no tenemos así el indicador de te pasó esto por esto, ¿no? Sí. Son varios factores los que están comprometidos Sí. o implicados en la situación, y necesariamente el abordaje tiene que ser de manera integral Claro. para tener un buen resultado. Sí. Sí, de alguna forma para llevar una vida más plena, o sea, en realidad más quererse un poquito, ¿no? Yo creo que todo parte de ahí, que a veces este estilo de vida que se tiene ahorita hace que a veces nos olvidemos de lo más indispensable que somos nosotros, ¿verdad? Hay que empezar por lo más importante, y lo más importante es nuestro ser. Muy bien. Claudia, pues muchísimas gracias por estar aquí. Primero, antes que nada, ¿en dónde te podemos localizar o nos puedes proporcionar tu correo para...? Sí, con todo gusto. Mi correo es C de casa, todo en minúsculas, C de casa, González R, de ratón. C. González R. C González R, 17@hotmail.com. C. González R. Perfecto. Muy bien, Claudia. Entonces, te agradezco mucho por aceptarme la invitación. Dani, yo te agradezco más, la verdad que fue una delicia estar aquí. Gracias. Y siempre, pues, compartir la información es importante. No, y la plática está súper interesante. A ver cuándo hacemos otra. Yo puestísima, cuando Órale. tú me digas. Órale, perfecto, Clau. Pues muchas gracias. Gracias, Dani. Esta es tu Aquí casa, ya estamos. sabes, aquí estamos. Muchas gracias. Sale. Gracias. Buenas noches, bye. Bye.